Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 4 dicen, corrían los dos juntos, ¿verdad? Dicen que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Fíjese qué interesante. Salieron los dos corriendo, salen los dos corriendo, llega primero Juan a la tumba, pero no entra. Después llega Pedro y Pedro sí entra. ¿Usted sabe por qué llegó Pedro después que Juan? Algunos dicen que porque Juan era más joven. Pero ¿sabe por qué llegó Pedro después de Juan? Porque el apóstol Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro solamente tiene primera y segunda. Entonces por eso llegó primero Juan. Si usted no lo sabía, ahora ya lo sabe, mis hermanos. Muy bien. Y vamos a estudiar estas cartas. Vamos a estudiar ahora la serie de Primera de Juan. Vaya usted conmigo a la carta de Primera de Juan, en el capítulo 1. Son 5 hermosos capítulos. Vamos a leer este capítulo 1 a lo largo de esta predicación. Entonces ya estamos en Primera de Juan, capítulo 1. Si usted todavía le cuesta trabajo encontrarlo, bueno, váyase hasta Apocalipsis y luego se regresa unas poquitas hojas. Ahí va a estar Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, y luego sigue el Apocalipsis. Entonces prácticamente casi al final de la Biblia. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1. Ya estamos todos ahí, ¿verdad? Si usted no trajo Biblia, acérquese a un cristiano, ahí va a encontrar una Biblia, y préstele su Biblia, y ahí está en Primera de Juan. Vamos a leer ahorita el primer versículo. Fíjese lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. En esta mañana, déjeme decirle que los hijos de Dios tienen comunión con su Padre Celestial. Los hijos de Dios tienen comunión con el Padre Celestial, con su Padre Celestial. Y usted dice, ¿pero por qué? Bueno, esa comunión es posible gracias a que el eterno verbo de vida se encarnó. Los hijos de Dios tienen comunión con su Padre Celestial, número 1, gracias a que el eterno verbo de vida se encarnó. Ahí habla, por ejemplo, al final del versículo 1 dice, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Es una manera de referirse a nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida. Ahora, note usted en el versículo 2, léalo en silencio y dígame cuántas veces aparece la palabra vida en el versículo 2. Léalo usted en silencio. ¿Cuántas veces aparece la palabra vida en el versículo 2? ¿Quién me dice? ¿Cuántas veces? 2 veces. Porque la vida fue manifestada, dice ahí. La vida, ¿qué pasó? Fue manifestada, y esa vida que fue manifestada, dicen los apóstoles, la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna. Esta vida eterna, ¿con quién estaba? La cual estaba con el Padre. Bueno, ¿y se quedó eternamente ahí con el Padre? No. Esta vida eterna, que eternamente estaba con el Padre, se nos manifestó. Y cuando se manifestó, dicen los apóstoles, dice Juan, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos. Y lo que hemos visto y oído, eso testificamos y os anunciamos. ¿Para qué? Note usted el siguiente versículo ahí, en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, ¿con qué propósito? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí aparece 2 veces la palabra comunión.
Entonces, estamos diciendo, mis hermanos, que los hijos de Dios tienen comunión con su Padre Celestial. Primero, gracias a que el eterno Verbo de vida se hizo carne. ¿Pero por qué dices eterno, hermano Eugenio? Bueno, note usted las primeras palabras del versículo 1. Lo que era, ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces vamos a suponer que yo marco aquí el principio. Y dice que lo que era antes del principio. No dice, bueno, lo que en el principio empezó a hacer. O 10 segundos después del principio empezó a hacer. No, dice, lo que, este es el principio, dice, él era antes del principio. Ya existía antes de. Ahora, compare este versículo con el Evangelio de Juan. Vamos a regresar un poquito al Evangelio de Juan, también en el capítulo 1, versículo 1, y tengo unas preguntas para ustedes. Primera de Juan, póngase listo, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a hacer una comparación con Primera de Juan, con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Fíjese qué interesante. En el principio, ¿qué dice? Comenzó a ser. En el principio, después de 5 segundos del... No, en el principio, ¿qué dice? Era el verbo. Ya era. ¿Y qué es lo que dice del verbo? Y el verbo era ¿con quién? Con Dios, cara a cara con Dios. Y el verbo, ¿qué dice su Biblia? ¿El verbo era Dios? Sí, el verbo era Dios. A ver. Aquí tengo dos preguntas, hermano. Este verbo es eterno. Y si es eterno, tiene que ser Dios. No hay otra manera. Ahora, déjase una nota aquí al pie de este versículo, una nota que usted le puede poner ahí. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, yo digo mis primos hermanos, que salen todos los sábados, y cuando usted tenga oportunidad de platicar con ellos, y ellos demuestren este versículo en su Biblia, va a decir así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. ¿O está bien traducido ahí? No, no está bien traducido. Porque ellos le van a añadir, le van a cambiar, y el verbo era Dios, le van a poner, y el verbo era, y entre era y un Dios le ponen un Dios. Y otra cosa interesante, van a poner Dios con minúscula. Entonces, ¿qué va a hacer usted con todo el amor cristiano? Lo va a poner contra las cuerdas y le va a hacer dos preguntas. Yo tengo esas dos preguntas para mis primos hermanos. A ver, aquí su traducción dice que el verbo era un Dios. Tengo dos preguntas, querido amigo. Primera pregunta: si dice que era un Dios, ¿es un Dios verdadero o es un Dios falso? Ya lo puse contra las cuerdas, pues cualquier cosa que me diga, pues va a ver, ahí dice que es un Dios, y es un Dios con minúscula. Ahora, ¿Jesucristo es un Dios verdadero o es un Dios falso? Si me dice que es un Dios falso, ya tiene problemas, porque es un Dios falso. Entonces yo digo, ustedes no guardan el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Segundo mandamiento: no te inclinarás a ellos. Entonces ustedes, testigos de Jehová, con todo respeto, no guardan ni siquiera el primer mandamiento, porque ustedes están creando otro Dios que no es Jehová. Ustedes están haciendo de Jesús un Dios con minúscula. Segunda pregunta. Entonces, ¿qué me dice? ¿Es un Dios falso o es un Dios verdadero? Si me dice que es falso, tiene problemas, porque no. Pero si me dice que es un Dios verdadero, se tienen más problemas, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen en la Trinidad como tú y yo. Y entonces le hago la segunda pregunta. Ahora viene la segunda pregunta. Bueno, si es un Dios verdadero, es un Dios falso. No me la contestó, no me la quiere contestar, ¿verdad? Pero dejémoslo así. Pero es Dios. Sí, es un Dios con minúscula. Si Jesucristo es un Dios con minúscula, ¿Él puede ser adorado, sí o no? ¿Qué me va a decir? No. Oiga, ¿qué clase de Dios es un Dios
que no puede ser adorado. Pues ya no es Dios. El mismísimo Satanás quisiera ser adorado como Dios. Hasta le dijo Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te acuerdas? Postrado me adorares. Segundo mandamiento: no te inclinarás a nadie más. Entonces, mis hermanos, el eterno verbo de vida, hablando de Jesús, tiene que ser eterno para poder ser Dios. Pero si tuvo un principio, ya no puede ser Dios. Y los testigos de Jehová enseñan que la primera cosa que Dios creó cuando empezó a crear fue a Jesucristo. Entonces Jesucristo fue creado por Dios y tuvo un comienzo. Y hasta tiene un versículo allá en Colosenses, ¿verdad? El primogénito de toda creación. Ya ve, ahí dice Colosenses que Cristo fue lo primero que Dios creó. Pero si Cristo fue creado por Dios, ya no puede ser Dios, porque si tuvo principio, ya no puede ser eterno. Y si no es eterno, no puede ser Dios. Los hijos de Dios tienen comunión con Dios el Padre, su Padre Celestial, gracias a que el eterno verbo de vida se encarnó, se hizo hombre. Él, siendo el eterno Hijo de Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, esa Trinidad eterna, porque los tres son eternos. Dios el Padre es eterno, a Dios nadie lo hizo. El Espíritu Santo es eterno, Jesucristo es eterno. Pero ¿cómo es eterno si nació como un bebé? Ah, sí, nació como un bebé porque se encarnó. Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como causa que aferrarse, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, sufrió la muerte y muerte de cruz. El eterno. Y aquí en Juan dice que a ese verbo que era con Dios, que era en el principio, que era con Dios y que es Dios mismo, el eterno Hijo de Dios, en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces los apóstoles vieron a Jesús, lo oyeron, lo vieron, lo tocaron con sus propias manos y dice: nosotros que vimos a Jesús, les queremos hablar de Jesús, testificamos de Jesús, les anunciamos de Jesús, el verbo de vida, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Testificamos. Es la misma palabra que se utiliza, claro que aquí es en forma de verbo, cuando Jesucristo le dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Ahí viene la palabra mártir, martureo, que significa testificar. Entonces, los apóstoles están siendo testigos de la venida de Cristo, que la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó, se hizo hombre, ellos lo vieron, anduvieron con Él, comieron, lo vieron resucitar, dicen: Él es el eterno Hijo de Dios, el verbo de vida, Él es la vida eterna. Y tú puedes tener la vida eterna en Jesucristo, y puedes tener comunión como un Hijo de Dios. Qué lindo, mis hermanos. Ahora, pásese usted. El versículo más conocido que los cristianos no sabemos es Juan 3:16. Bueno, quítele Juan y quédese con el 3:16. Busque primera de Timoteo 3:16. Que no se lo olvide. Primera de Timoteo 3:16. Dice: ay, hermano, esa carta de primera de Timoteo, ¿dónde está? Mire, si usted me está memorizando los libros de la Biblia, le doy un truco. Del Nuevo Testamento se va a aprender las 5 T's, las 5 T's. Primera Timoteo, segunda de Timoteo, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Las 5 T's están juntas en el Nuevo Testamento. Primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo y Tito. Entonces busque de esas 5 T's en el Nuevo Testamento, busque primera de Timoteo, ¿qué versículo? 3:16. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor, en voz alta? No todo, pero 3:16, ¿cómo dice? ¿Algún voluntario? En voz alta, Carlos, por favor. 1 Timoteo 3:16, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada. No, esa es segunda. 3:16. También ese versículo está bonito, es uno de mis favoritos, pero hay que leer ahorita. Primera 3:16. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. ¿Sí? Sí, esa es otra versión. Ah, esta es
otra versión. A ver, lean esa versión y luego también aquí con la hermana Cristi que nos da esta versión. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Ok, ¿cómo dice la versión cristiana? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente, hermanos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo se lo digo? E indiscutiblemente, ¿cómo es que Cristo, siendo el eterno Hijo de Dios, siendo eterno, siendo Dios mismo, se pudo hacer hombre? Y Jesucristo es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero ¿cómo es posible esto? Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Lo creemos porque lo dice la Biblia. Cristo es el eterno Hijo de Dios. Acuérdense, si Cristo no es eterno, no puede ser Dios. Y si no es Dios, no puede ser adorado. Los cristianos adoramos a Jesús. Y en la Biblia Cristo fue adorado porque reconocían que era Dios. ¿Los judíos adoran a Jesús? ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dicen? No, Jesucristo fue judío, pero es hijo de un carpintero. Nada que es Dios. No. A mí no me quieran chamaquear. Cristo es hijo de José el carpintero. No de Dios, de José el carpintero. Pero no es Dios. Por eso no lo adoran. Por eso lo crucificaron. Los cristianos, los hijos de Dios, tienen comunión con su Padre Celestial cuando andan en la luz. Note usted, vamos a regresar a la primera carta de Juan. Estamos diciendo que como hijos de Dios, los hijos de Dios tienen comunión con nuestro Padre Celestial. Tenemos comunión cuando andamos en la luz. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice su Biblia? Luz. Dios es luz. Y si Dios es luz, ¿cuántas tinieblas hay en Él? Ninguna. Ahora ayúdeme, mi hermano. ¿Qué significa eso de que Dios es luz? No ve. Él nos va a explicar ahorita. Si no puede ver, se la pasamos a mi hermano. Y si nadie lo puede explicar, pues se la pasamos, le echamos la papa caliente aquí a nuestro hermano Luis. A ver, no, pues si Dios manifiesta todo lo que hay en nosotros. Dice, Dios es luz. ¿Será como una luz física? Dice, Dios es luz. Entonces Dios es entonces, hermano, Dios es una energía. Y cuando tú mueras, te mueres, te vas a convertir en luz y te vas a unir a la energía del universo. ¿Y dónde dice eso? Aquí, que Dios es luz. Aquí dice que Dios es luz. ¿O no dice? ¿Sí dice que es luz? Entonces Dios no es una persona, Dios es luz. Dios es una energía. La energía del universo, que mueve al universo. ¿Sabe que hay personas, he platicado con muchísimas personas, que me dicen que han muerto y han regresado? Ahora, no sé qué tan válida sea tal vez lo soñaron o no sé. Pero de esas personas que dicen que se han muerto y han regresado, muchas de ellas han coincidido con esto. ¿Qué pasó cuando te pasó esa experiencia de la muerte? Yo vi una gran luz. Entonces dieron a Dios porque dice que Dios es luz. Y dice, vi una gran luz y esa luz no me daba miedo. Es más, era una luz que me llenaba de paz. Y dije, no quiero estar muerto, yo me quiero regresar. Y pues que Dios lo mandó de regreso para acá. Ahora, yo no sé, y la Biblia no dice qué va a pasar cuando tú y yo nos muramos, si vamos a ver una gran luz. Porque aquí dice que Dios es luz. Ahora, ¿es literal o es figurado? ¿Qué opinas, Abel? ¿Será literal o figurado? Dios es luz. Cuando digo literal es así que se puede ver, que se puede tocar, que... Ahora, si es figurado, cuando se va a interpretar la Biblia tiene que hacerse la pregunta, ¿a qué habla? ¿Sentido figurado o literal? Si dice pan, ¿es un pan que yo me puedo comer o es un pan así espiritual? Si dice agua, ¿es una agua que yo me la puedo tomar, fría, caliente o es figurado? Entonces tenemos que decidir, tenemos dos opciones, ¿es literal o es figurado? Ahora, si no es literal, ¿qué queda? Entonces figurado, no hay pierde.
gata, ¿sí o no? Es gato, es gata, es perrito, es perrito. No hay más que de luz. Entonces, si es literal, pues entonces Dios es luz. Así, no es una persona, es una materia. Claro que es un gran misterio para los científicos determinar si la luz es energía o materia. Bueno, es otro problema. Eso se los dejamos a los matemáticos y a los físicos y a los químicos y a todos los demás, ¿verdad? Pero entonces es figurado, no es literal, no es que Dios es una luz. Porque en otras palabras, ¿sí? ¿Qué opinas, Carlos? Perdón, más quería decir, como que aquí la luz está más relacionada con las tinieblas. Porque dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si nosotros andamos en tinieblas, entonces ¿qué no estamos en relación con él? Las tinieblas nuestras, pues ¿cuáles serían? Maldad, engaño, enojo, mentira, rabietas, traición. Sí, pero no me vienes a mirar de otro lado. Todo eso hace daño, pero luz no, Dios es... Entonces es figurado, ¿verdad? Tendría que ser figurado. Entonces, ¿de qué podía hablarnos? ¿Con qué asociamos la luz? Entonces, Dios es cómo es. ¿Cómo nos dice cómo es Dios entonces? Si Dios es luz, con la verdad, Correcto. con lo correcto, Con el bien, con la santidad, Vida. con la vida, con el conocimiento. Dios es todo eso, sí, Dios es totalmente santo, totalmente sabio, totalmente puro. El Padre Celestial sin ningunas tinieblas en él, no hay pecado en él, totalmente santo, 3 veces santo. Oye, pero podemos tener comunión con un Dios tan santo, tan puro, tan iluminado, tan así. Pero si yo soy pecador, sí puedo. ¿Quién hace esto posible? Cristo, porque Él, siendo el eterno Dios, el Hijo, el Verbo de vida, se encarnó para poder morir, para perdonar nuestros pecados y que podamos tener comunión con Él. Entonces sí, los hijos de Dios podemos tener comunión con Dios y tenemos comunión con Dios, pero cuando andamos en la luz. Dice ahí en el versículo 6, y esa expresión se va a repetir 3 veces, fíjese, versículo 6, si decimos, versículo 8, si decimos, versículo 10, si decimos, note que el verbo está en presente y está en plural, si decimos, no dice, si tú dices, no, si decimos, ¿quién se incluye en ese decimos? Juan el apóstol. Él lo está señalando ahí, a ver cristianos, si ustedes dicen, no, si decimos, corrijo, si decimos, yo me incluyo en esto, si decimos que tenemos que comunión con quién, con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en ¿qué? En luz, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, andar en la luz, ahora pregunto, andar en la luz, ¿será literal o figurado? Mire, uno de mis trabajos ahí como guardia en la fábrica es prender luces. Me pagan por prender luces. Entonces, algún día me ven aquí prendiendo luces, no me tienen que pagar, aquí lo hacemos gratis. Pero allá sí les cobro. ¿Cuántas luces? Uy, las tenías que tener numeradas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, a tales horas, guardia, usted tiene que llegar a prender luces. O si me toca el turno de día, tiene que ir a apagarlas. Ok, y que no se le pase ninguna. Y no encienda otra luz que no debe ser, solamente las que están marcadas y numeradas. Sí, correcto, perfecto, ¿entendió? Okay. Vaya a prender la luz, ahí voy. Luz número 1, 2, 3, 4, 5. Yo digo, bueno, ¿por qué no hacer una conexión a todas las luces que nada más con un solo se prendan todas o se apagan? ¿Cuál es el punto de recorrer toda la planta, pero todas a prender tantas luces? Y luego si se quedan prendidas las luces de la oficina, que son 3 pisos, oiga, guardia, se quedan, oiga, pues sí, pero yo no puedo estar vigilando a ver quién deja las luces prendidas. Y, no, es que usted tiene que, bueno, está bien, para otro me voy a fijar que nadie, ni el ingeniero, ni el contador, que todos apaguen las luces. Sí, porque nos llega muy callada, estamos hablando. Entonces, cuando por alguna razón no prenden las luces y están los trabajadores ahí, ¿cómo cree que se sienten? Ay, pásenme, a ver, no se ve nada. Es bonito andar en la luz. Pero obviamente que andar en la luz no es aquí literal. Andar en la luz con los cristianos dicen, bueno, hermanos, que yo siempre dejo la luz en mi casa. ¿Por qué? Porque dice que quiero tener comunión con Dios, entonces, pero nos va a salir carísimo el recibo. No, andar en la luz
¿Qué puede significar? Si las tinieblas es lo malo, ¿la luz qué puede ser? Lo bueno. Entonces, una de dos, o ando en tinieblas o ando en la luz. Si ando en la luz, obedeciendo a Cristo, obedeciendo sus mandatos, ¿con quién tengo comunión? Con Dios. Y es interesante que Juan aclara en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, pero ojo, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, porque Él es el mediador. Ahora déjeme hacer otra pregunta, hermano. Cuando un cristiano anda en comunión con Dios a través de Jesucristo, ¿va a estar peleado con medio mundo? Porque mucha gente dice, no, hermano, Dios sabe y Dios es mi testigo y yo ando bien con Dios. Él lo sabe. Oye, pero estás peleado con medio mundo. Bueno, pues es que no me comprende. Bueno, aquí el texto dice que si uno anda en comunión con Dios, esto favorece la comunión con los demás. O por lo menos con los demás que también andan en comunión con Dios y quieren andar en comunión con Dios. Entonces, estamos diciendo, mis hermanos, que los hijos de Dios tienen comunión con su Padre Celestial. Número uno, gracias a que el eterno verbo de vida se encarnó. Jesucristo. Acuérdense, Jesucristo es Dios. Él es eterno. Pero se hizo hombre. Segundo, los cristianos o los hijos de Dios, como se prefieran, tienen comunión con su Padre Celestial cuando andan ¿qué? En la luz. Tercero, los hijos de Dios tienen comunión con su Padre Celestial, aunque a veces pierdan esa comunión. ¿Se puede perder la comunión con el Padre Celestial? ¿Cuántos dicen que sí? No sé. Otros dicen, ¿quién sabe? Recuerda, a ver, aquí tenemos papás y mamás. ¿Puede un papá o una mamá, aquí los que son papá y mamá, estar enojado con uno de sus hijos o con todos sus hijos? A ver, papás, mírenme a los ojos, mamás, mírenme. ¿Acaso será que en alguna de esas ocasiones muy raras un papá o una mamá se puede disgustar con su hija, con su hijo? Al grado que tal vez o le hace caras o no se quieren hablar. ¿Alguna vez tú como hijo te enojaste con tu papá? Yo recuerdo una vez, no sé ni por qué me enojé, pues muy digno, ¿no? Yo, ay, el hijo se enojó, ay, se enojó un genio. Me voy de la casa, ay, pobrecito, se va de la casa el incomprendido, el que no lo quiere. Y me fui, mis hermanos. Pero a la noche regresé porque, ay, eso está muy difícil. Mejor me contento, mejor me reconcilio. Claro, el orgullo le hace uno, no, pero el frío y el hambre, no, olvídense. Me hizo regresar, ¿no? El hambre está camisa y el orgullo, y si papá paga tu no, sí regresé y a pedir perdón. ¿Usted cree que alguna vez yo me enojé con mi hijo Isaac? ¿O con sus hermanos? ¿Usted que alguna vez me enojé con ellos? ¿Usted? Que estaba pero enojadísimo. No lo voy a contestar. Sí se puede. No siempre andamos así como uña y carne, ¿verdad? Así de la mano y todo. No, a veces nuestra relación entre personas se quiebra. Pero también nuestra relación con Dios. Pero ¿se puede restaurar? Sí se puede restaurar. Ahora déjenme aclararle, mis hermanos. La comunión, usted como hijo de Dios, como hija de Dios, puede no andar en comunión con Dios, porque si andamos en tinieblas, no, es que yo ando bien, hermano Eugenio. Oye, pero estás haciendo cosas terribles. Sí, pero yo estoy bien con Dios. Espérame. Si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo pierdo la comunión, esa comunión se puede romper, pero la relación jamás se pierde. ¿Lo escuchó? Tengo esta pregunta, no tiene que contestar si no quiere. ¿Desde cuándo usted es hijo de su papá y de su mamá?
Porque todos tenemos papá y mamá. A mí no me vengan con, no, yo no tengo papá, no, todos tuvimos que tener papá y mamá. Ahora, ¿desde cuándo yo soy hijo de mi papá y de mi mamá? Pues desde que nací, que yo me acuerdo desde que nací. Ahora, mi hijo Isaac, ¿desde cuándo es mi hijo? Pues desde que nació. Ahora, si Isaac se porta mal, ¿deja de ser mi hijo? Si reprueba matemáticas, ¿deja de ser mi hijo? Llegó la maestra, oh, mire que su hijo anda muy mal en matemáticas. ¿Cómo es posible que en matemáticas? Nos está deshonrando cuando podría ser biología, química, pero matemáticas, no. Contra la familia. A ver, Isaac, ¿qué pasó con tus calificaciones? No, es que tienes que mejorar eso. ¿Usted cree que cuando un hijo se porta mal, el papá cómo está? Molesto. ¿Le ha pasado a usted que, a ver, Isaac, te llamé 10 veces, no contestaste? ¿Para qué quieres un celular? Ah, es que lo tenía pagado. Ay. Bueno, los famosos permisos. ¿Hasta qué hora puedo regresar, papá? A las 9 te quiero aquí, o a las 10. Ahora les va a pasar un truco a los papás. A ver, jóvenes, pónganse aquí tapones. Cuando tu hijo te pida permiso, tú les dices 1 hora, pero le das una tolerancia de 2 o 3. ¿No? ¿A qué hora? A las 10 te quiero aquí, a las 10 el punto. No va a llegar a las 10. Pero usted dice a las 10, calculando que va a llegar a las 12. ¿Digo? Es el truco para los papás, para que no nos enojemos. Usted le dice, le rebaja 2 horas más, y entonces, pero sin decírselo, le va a dar 2 horas. Ya lo escucharon los jóvenes, no se pasa, pero ese es el truco. Pero ¿qué sucede? Que no llega a las 12. Y a las 12 con 1 ya le estoy marcando y no contesta. Y hasta que llegue, va a ver quién soy. Llega a la 1, llega a las 2, llega a las 3. Bueno, ahora que llegue, ¿verdad? ¿Y qué dicen los hijos? Ay, tú acuéstate, tranquilízate, no me pasa nada, yo sé cuidar. Me pone más enojado. Se rompe la comunión, pero se puede restaurar. Mi hijo Isaac siempre va a ser mi hijo. Haga lo que haga, pórtese como se porte. Ahora, si hago algo terrible y yo lo quiero, lo voy a desederar. Pues, ¿qué tienes? Bueno, de todos modos lo desederé. Le voy a aplicar la ley del hielo. Le voy a arreglar. Él va a ser siempre mi hijo. En función de su conducta depende de nuestra comunión, pero la relación no se puede perder. Yo puedo destruir el acta de nacimiento, yo puedo ir con el juez y decirle cambie los nombres, lo que quiera, él siempre va a ser mi hijo. ¿Sabes tú como hijo de Dios? Vas a ser hijo de Dios. Pero puedes perder la comunión con Dios. Podemos perderla, más bien. ¿Y cómo la recupero? Confesando, dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, fíjese, me encanta del apóstol Juan. No dice, si ustedes, cristianos pecadores, si confiesan. No, si confesamos. Es increíble. Tiempo presente. El verbo es en plural. Si ustedes y yo, dice Juan, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante, ¿no? De ahí viene ¿has escuchado la palabra catarsis? Significa purificación. Pues el verbo se relaciona con esa palabra de catarsis, una purificación. Nos purifica, nos limpia de toda maldad y nos deja blancos para volver a tener comunión con Él. Dice, ay hermano, escuchar todo esto, qué gozo da. Sí, da mucho gozo saber que tú como hijo de Dios no se pierde nunca la relación. Se puede perder la comunión, pero se puede restaurar. Por eso dice Juan, esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ay, qué lindo, mis hermanos. Entonces, ¿puedo tener comunión con Dios? Con ese Dios que es toda santidad, toda belleza, toda pureza, todo conocimiento, todo. Sí, podemos tener comunión con Dios. Qué lindo, mis hermanos. Entonces, hoy me da gusto que en la iglesia cada domingo apartamos un tiempo. Y claro, no hay que esperarnos al domingo. No, pues yo me espero hasta en la noche, hermano, para ponerme a cuentas con Dios. ¿Y sabes qué, Señor? Perdóname por todos mis pecados, ya pasé por eso. No, cuando yo me dé cuenta que hice algo malo, si puedo ser específico, perdóname, Señor, por haberle gritado al jefe, perdóname por haber esto, perdóname porque tomé ahí las monedas que no eran mías, perdóname porque quise agarrar unas papitas de la máquina sin pagar, ¿verdad? O sea, hay que confesar nuestros pecados. Y a veces hay que confesarle a la persona lo que hicimos.
Fíjese que ahí en la planta, termino con esto, me gusta mi agua de Jamaica, a veces con azúcar, a veces sin azúcar. Y ya varias veces me echo mi agua de Jamaica así natural y todo eso, y la pongo en una botella en el congelador, digo, ay, qué rico, la voy a echar. Y resulta que una vez llegué ahí a la fábrica y abro el refrigerador. ¿Qué creen? Lo que usted no se iba a imaginar que podía pasar en Monterrey. Ay, esos regios, se tomaron mi agua de Jamaica para saber qué ves. La semana pasada volví a pasar lo mismo, hice mi agua de Jamaica, llegué muy contento, abrí el refrigerador, se tomaron mi agua de Jamaica. Entonces de plano yo exploté. Ir a Santa, ya me conocen. Voy a cada departamento, voy con los de sulfato, los de arenas, y bien enojado digo, ¿quién se tomó mi agua de Jamaica? ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? Ah, ahora resulta que nadie fue. Bueno, voy al otro departamento. ¿Quién se tomó mi agua de Jamaica? ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste? Dice uno, sin decir nombres, para proteger la vida de muchos inocentes. ¿Tú fuiste, Froilán? Sin decir nombres. ¿Tú fuiste? Sí. Yo me la tomé. Perdón, mire, si quiere le compro un refresco. Cuando él me dice, yo me la tomé, haga de cuenta que se me acabó el coraje. No, yo voy con ir a Santa, ir a Santa. Pero cuando yo vi el valor que él tuvo delante de todos los compañeros decir, yo fui, dije, ¿sabes qué? No, se la pago, que mire, no me la pagues. Ya el hecho de que tú me confíes, que hayas tenido el valor para decirme, claro, ahora toda la planta sabe que fue él, ¿verdad? Porque nuestros compañeros tienen esa virtud de ser, no chismosos, son comunicativos, expresivos. Pero mi relación con ese chico ha cambiado mucho a partir de entonces. Porque tuvo el valor de confesarme. ¿Qué estamos esperando decirle a Dios? Ahora, como dice Abel, pues Dios ya lo sabe. No, Dios de que ya lo sabe, ya lo sabe. El punto es de que yo lo reconozco, no lo reconozco, y decirle, Padre, perdóname, quiero andar en comunión contigo. Cuando tú y yo nos demos cuenta que cometimos algo malo, pedirle perdón a Dios en ese momento, para que mantengamos una comunión contigo. Muchas hermanas, muchas gracias, que Dios les bendiga, y vamos a seguir la serie, no se pierda la serie de Primera de Juan. Que Dios me los bendiga mucho.